más gacha que le ha dado en la vida. Fíjate lo que son las cosas. Le dio como más de 15 a México. Si no me dejaban verlo así, dime si otra vez llego a Televisa y me dicen... Pues me salí, tanto es así que don Ramón, por solidaridad, se salió a las 2 semanas de que sacaron. Ramón Valdés, antes de morir, revela la verdad de Florinda Mesa. Hola, amigos de Tutoriales Gerberin. El día de hoy les traemos una bomba, las últimas palabras que reveló Ramón Valdés sobre Florinda Mesa. Sí, cosas bien delicadas que, por supuesto, la prensa no ha querido tocar ni con guantes de látex. ¿Por qué? Pues porque la familia de Ramón Valdés ha sido muy reservada con este tema, pero hoy les traemos la exclusiva. ¿Tu amistad con don Ramón? No tuve amistad con Ramón porque era muy difícil tener amistad con Ramón. ¿Por qué? ¿Cómo era? Y no solo eso, también les contamos todo lo que Ramón pensaba de Roberto Gómez Bolaños. Esto es lo que supuestamente dijo antes de morir, así que pónganse cómodos, vayan por unas botanitas, siéntense con esa persona que más quieren, aunque sea el perro, y si todavía no están suscritos al canal, este es el momento. Así que sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. de haber quedado la ofensa, vamos a pensarlo así para contestarte, que la ofensa. Ramón Valdés tuvo sus buenos encontronazos con Florinda Mesa. Y todo por una razón muy clara, Florinda quería dirigirlo en escena. Así como lo oyen. Cuando Ramón trabajaba en el programa de Chespirito, eso fue un problemón entre los dos. ¿Y por qué le molestaba tanto a Ramón? Pues ahí te va. Ramón, oye, pero ¿cómo me va a dirigir a mí? O sea, haciéndole... Resulta que don Ramón no era un personaje inventado por Roberto Gómez Bolaños. No, señor. Ese personaje era el mismo, tal cual. Así se vestía en la vida real, así hablaba, así caminaba, así respondía. El compa llegaba al set con la misma ropa con la que andaba en su día a día. Y se desempeñaba de forma tan natural, que frases como con permisito dijo Monchito o ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, le salían solitas, sin guión ni nada. Todo eso no se le ocurrió a Chespirito. Don Ramón era auténtico. Y por si alguien lo dudaba, el nombre de Ramón también era real. ¿Quieres ver lo que voy a hacer con tu pelota? Según se ha revelado en algunas entrevistas, aunque Ramón Valdés ya había participado en la época de oro al lado de grandes personalidades como Pedro Infante, su propio hermano, Germán Valdés Tintán o el Loco Valdés, ese dinerito no era suficiente para mantener a sus 10 bendiciones. Y es que, señores, don Ramón tuvo 3 matrimonios. Sí, 3 veces se casó Monchito. Sus esposas fueron Hermelinda Andrade, Araceli Julián y Claudia Aque. ¿Es una familia numerosa? Sí, ¿Cuántos hijos tienes? 7, 7 hijos. en 2 matrimonios. Mira tú. Me levé al cuadro. Según han asegurado muchos en entrevistas, cuando a don Ramón le faltaba un poco de lana, su hermano Tentian era quien le echaba la mano. Y es que en la vida real, don Ramón también le entraba a varios oficios, tal como su personaje en El Chavo del Ocho, que un día era carpintero, al otro zapatero, entrenador de box, albañil, vendedor de globos, y bueno, le hacía de tocho morocho. Entonces, si bien es cierto que Roberto Gómez tuvo la astucia de buscarle un lugarcito a Ramón Valdés dentro del elenco del Chavo, la neta es que no batalló mucho con el personaje, porque a Ramón se le permitía ser tal cual. No había que dirigirlo mucho, y allí fue donde la burra torció el rabo, o como se dice en el barrio, allí vino el meollo del asunto. Tal como eres. Sí, ya estamos trabajando, ya tenemos 1 año. Hemos recorrido la República Mexicana 2 veces. En fin. Y es que afigúrense, amigos, les cuento que Ramón Valdés ya era un actor con trayectoria, con experiencia desde las películas de la época de oro. Había trabajado al lado de los más grandes, de Cantinflas, de Tintán, ya traía arte escuela. Y resulta que a Florinda Mesa se le ocurrió la idea de empezar a decirle a Ramón Valdés cómo ser. Ramón Valdés. Háganme el favor. Vamos, amigos, eso no tenía ni pies ni cabeza. Es como querer ir a enseñarle a Kiko cómo ser Kiko, o como querer enseñarle el Padre Nuestro al señor cura, ¿verdad que no? Pues bueno, así fue como, según se dice, empezó el pleitazo entre Ramón Valdés y Florinda Mesa. Ayúdame, ¿cómo? Sí, dice,
Es que, pues, sabe perfecto. Se dice que ni el mismo Roberto Gómez Bolaños se atrevía a dirigir a Ramón Valdés. Él ya sabía cómo hacer su chamba, al grado que llegaba al set ya vestido con esa facha que todos recordamos, su pantalón de mezclilla desgastado, su camisa negra desteñida, sus tenis blancos, así tal cual. Así era como se vestía en la vida real. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Ramón Valdés era el personaje más auténtico, porque lo único que necesitaba para completar el vestuario era el gorrito. Sí, ese gorrito que, dicho sea de paso, le trajo más de un problemita porque seguido se le olvidaba en la casa. Así que era la única pieza extra que se le añadía al atuendo, porque lo demás era puro Don Ramón de verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ay, chavitas y chavitos. Mira, los que no han ido al circo. Y bueno, por otro lado, de todos los actores del programa de Chespirito, Florinda era de las más jovencitas. Ella y María Antonieta eran las chiquillas del grupo, por lo que también eran las que menos experiencia tenían. No habían tenido roce con grandes estrellas, como si lo había tenido Ramón Valdés, quien ya traía recorrido al lado de titanes como Cantinflas, Pedro Infante y su propio carnal, Tintán. Así que entre Florinda Mesa y Ramón Valdés había un abismo en cuanto a experiencia actoral se refiere. Por ignorante. Sí, es verdad, maestro. Se dice que cuando Florinda Mesa entró a trabajar con Chespirito, fue el propio Ramón quien le echó la mano, dándole consejos sobre cómo pararse frente a la cámara, cómo expresarse y evitar verse sobreactuada. Florinda tenía apenas 20 añitos y cero experiencia en actuación. Y para colmo, su papel de Doña Florinda le exigía interpretar a una mujer mayor, gruñona y desarreglada, todo lo contrario a lo que era ella en la vida real. ¿De dónde nos viene lo cómico, fíjate? Ni yo lo sé, pero estoy muy tranquilote con esa carrera. O sea, no se ha arrepentido de la decisión. No, que en tomó. absoluto. Así que Ramón y otros compañeros la apoyaban con consejos. Como les venía diciendo, de todo el elenco, ella era la que menos experiencia tenía. Por eso, para los participantes del programa de Chespirito, era inconcebible que, de la nada, ahora los patos le tiraran a las escopetas. Oportunidad a la gente joven. Y esa noble actitud la sigo manteniendo desde que... Y es que, según lo que dijo Ramón Valdés en su momento era, como ella me va a dirigir a mí, si es una pésima actriz, no sabe nada de dirección. A Ramón le parecía increíble lo que estaba pasando, porque, de todos, la que menos capacidad actoral tenía, era ella. Sí, amigos, esto era como si en un equipo de fútbol metieran a jugar a alguien solo porque es el hijo del dueño, y encima lo pusieran de capitán. Según decían todos los actores, lo único que sabía hacer Florinda era ser la amante del jefe. Y que según eso, pues no significaba que tuviera capacidad de dirigir ni una escena. Ramón se negaba rotundamente a que Florinda Mesa lo dirigiera, porque él lo sentía como una humillación. Don Ramón, oye, pero ¿cómo me va a dirigir a mí? O sea, haciéndole... Y claro, tú no vas a irle a decir a Cantinflas cómo ser Cantinflas. Es como querer enseñarle a nadar a un pez. No, hombre. La verdad, amigos, es que Florinda, pues sí se pasaba. Y que según dicen, al ver que nadie le quería hacer caso, Florinda empezó a imponerse a la mala, gritándole a todo mundo, hasta maltratando a camarógrafos y técnicos, diciéndoles que no sabían hacer su trabajo. Hambrienta de éxito normal. Hambrienta. Entonces, para ese entonces, Ramón ya había recibido una oferta de Kiko para irse a trabajar con él. Pero le había contestado que no podía hacerle eso a Chespirito. Sin embargo, después de varias gritoneadas de Florinda Mesa, y al ver que ya no se trabajaba a gusto como antes, pues bien enchilado lo habló con Kiko. Pues me salí, tanto es así que don Ramón, por solidaridad, se salió a las 2 semanas de que sacaron. Y justo Kiko se acababa de salir del programa y ya le habían dado chamba en Venezuela. Entonces le dijo: pues ya deja a la vieja chancluda esa, porque nomás te está haciendo pasar corajes y luego te vas a enfermar. Mejor vente a trabajar aquí conmigo. Y así fue, amigos, como don Ramón terminó yéndose a trabajar con Kiko, dejando atrás el programa de El Chavo del Ocho. Pero, según dicen, este hecho ofendió muchísimo a Florinda Mesa, porque no logró imponer su dirección sobre él y se quedó bien enchilada, tanto que hablaba pestes de Ramón Valdés. Luego me
me hablaron de Venezuela, viví 8 años en Venezuela, y me habla Peter Botome, el dueño del canal, y me dice, epa, mira, Kiko. Según lo que se dice, Ramón Valdés siempre decía, si no fuera por esa señora, nunca hubiera renunciado al programa. Y es que, según contaban sus allegados, él estaba muy a gusto trabajando en la serie de televisión. Pero también, según dicen, siempre soltaba frases que dejaban ver su malestar, como cuando decía, no sé cómo Chespirito se dejó embobar por esa mujer manipuladora, tan buenos amigos que éramos. Que te dije, como pieza de ajedrez lo quitamos y doña Florinda se queda sin hijo y no hay que pegarle. La bruja 71 ya no tenía... Y ahora, según contaba Ramón, ya ni siquiera lo dejaban ir a tomarse un café con él. De ser buenos cuates, pasaron a tener una relación de jefe y empleado. Y es que, según se sabe, Florinda Mesa empezó a cortar amistades de Chespirito para, según ella, poder dominar todo lo que había alrededor de Roberto Gómez. Voy a seguir trabajando, porque ni modo de regresar hasta México. Si no me dejaban verlo así, dime si otra vez llego a Televisa y me dicen... Y una cosa que, según dicen, no le gustaba nadita a Florinda Mesa, era que Ramón Valdés tuviera tan bonita amistad con Graciela Fernández, la exesposa de Roberto Gómez. Porque, según decía Ramón, Graciela sí era una mujer buena y respetuosa, no como otras chancludas. Y eso, claro, le enchilaba durísimo a Florinda Mesa. Gracias. Gracias, las que hace un chango. Para Florinda Mesa, Roberto Gómez era una persona llena de grandes defectos. Y se supo que incluso llegaba a decir que uno de esos defectos eran los hijos y la esposa. Pero, según lo que cuentan, para Ramón Valdés, el más grande y único defecto de Roberto Gómez fue haberse fijado en esa mujer. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Ramón lo quería con el corazón, como un verdadero amigo. Y siempre le decía, ten cuidado, Chapulín, todo lo que se hace en esta vida se paga. Según dijo don Ramón antes de morir, Florinda quiso que Roberto ya no fuera más su amigo, porque él, Ramón, siempre le decía que su verdadero lugar estaba en su casa, con su esposa y con su familia. Y Roberto, cada vez que lo escuchaba, le contestaba, lo sé, Ramón, sé que tienes toda la razón. Pero voy a arreglar las cosas con Florinda y me regreso. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Tiene toda la carne en mal estado. Entonces, según decía Ramón, Florinda, al darse cuenta de los consejos que él le daba, decidió que Roberto ya no fuera su amigo. No quería que lo escuchara más, porque los consejos que Ramón le daba eran los consejos de un verdadero amigo. Fue por esa razón que Ramón Valdés creía que Florinda la agarró contra él. Al punto de que empezó a tratarlo mal. Incluso, según dijo don Ramón, las bofetadas en el programa se las empezó a dar de verdad. Y a cada rato. Dentro del programa del Chavo del Ocho, Florinda le dio miles de cachetadas a don Ramón, pero para su familia sin duda, al decir que era... Florinda tenía miedo de que Chespirito la dejara, y no podía permitir que personas como Ramón Valdés le dijeran sus verdades. El ambiente en el programa se empezó a poner cada vez más tenso, y entonces Ramón quiso hablar con Roberto. ¿Fuiste el que pusiste los insectos en esta bolsita de palomitas? Le dijo. Ayúdame, Chapulín. Florinda se está pasando de lanza conmigo. Me quiere humillar en los programas, me gritonea y siempre quiere echar a perder mis escenas, quitándome la esencia. Y Roberto, medio sacado de onda, le contestó. Tienes razón, Ramón, pero ahorita ella es la directora del programa. Y fue entonces que Ramón Valdés, con ese dolor atorado en el pecho, le soltó las palabras que lo marcarían para siempre. No sé qué te pasó, te está quitando el sueño por el que tú estuviste luchando todos estos años. Ya te hizo perder tu familia, y ahora te quiere arruinar el programa. Con regalitos, ¿no? Y que además yo no soy un hombre fácil. Debido a todo eso, al día siguiente Ramón habló con Kiko y decidió renunciar a El Chavo del Ocho, porque ya no podía más. Él hizo todo lo posible por continuar, pero no se pudo. Después de la renuncia de don Ramón al programa, Roberto Gómez, molesto, fue a reclamarle a Florinda. Si es que antes no nos corre el señor Barriga. Le dijo. Oye, ya sabes que ahora quien se va es Ramón. A lo que ella, según cuentan, le respondió. No, pues ya era hora, porque aquí solamente estorba. Y entonces,
Roberto, sacado de onda y dolido, le dijo: «No sabes lo que dices». Pero Florinda le contestó: «No te preocupes, ya inventaremos algo. Metemos otros personajes. Al final, no hay mal que por bien no venga». Y así continuaron con el programa, integrando a nuevos personajes como la bisabuela de la Chilindrina y Jaimito el Cartero. Digo, no creo que esa sea la forma de recibir a un amigo que estuvo tanto tiempo ausente. Aunque personajes como Jaimito el Cartero sí se ganaron el cariño del público, nunca alcanzaron la importancia que tenía Don Ramón. Porque Don Ramón era más activo, tenía chispa, energía, era el alma de cada escena. En cambio, Jaimito era un personaje más tranquilo, que prefería evitar la fatiga, y bueno, la ausencia de Don Ramón se notó. Y se sintió. Ay, perdóneme, es que la confundí con el perico. Según han relatado muchos, Florinda Mesa es una mujer rencorosa. Y eso se notó cuando, según dicen, acusó a Ramón Valdés de ser un drogadicto. Esa declaración causó tremendo escándalo, ya que los que querían a Don Ramón aseguraban que eso no era cierto. Que lo había hecho simplemente porque Ramón la dejó bien ardida, por no dejarse dirigir por ella, y eso, ella no lo podía perdonar. Esta es la cachetada más gacha que le ha dado en la vida. Fíjate lo que son las cosas. Le dio como más de 15. Según dijo el hermano de Don Ramón, Florinda Mesa estaba hambrienta de éxito y hambrienta de poder. Y como la gente no la había idolatrado al nivel del Chapulino de Kiko, entonces por eso estaba resentida. El hermano de Don Ramón aceptó que sí, Ramón fumaba cigarro y se echaba sus tragos, pero solo eso. De ahí a lo que dijo doña Florinda, nada que ver. Sabe perfectamente que él chupaba sus tragos, cómo no, y delante del Chapulín, mi Cuba, mi Cuba. El escándalo por esas declaraciones de Florinda tuvo consecuencias. La gente se indignó con ella, y al final, Florinda Mesa tuvo que pedir una disculpa pública. Aún así, el asunto no prosperó. Según el hermano de Don Ramón, Florinda Mesa le dio cientos de bofetadas en escena, pero lo que dijo sobre él, esa fue la peor bofetada de todas. Entonces, se puede decir que entre Florinda Mesa y Ramón Valdés existía una rivalidad que nacía desde lo más profundo. Por su parte, Ramón Valdés la veía simplemente como la otra, la amante de Roberto Gómez. Mientras que ella lo quería humillar, dejando bien claro quién era la jefa. En 4 décadas, más que 500. Kiko las contó. En medio de ellos estaba Roberto Gómez Bolaños, quien confesaba que su comediante favorito era Ramón Valdés. Pero por otro lado, también estaba muy ilusionado con Florinda Mesa. La separación de Ramón Valdés del programa El Chavo del Ocho no fue suficiente. Porque cuando Ramón empezó a enfermarse debido al cáncer, Roberto Gómez Bolaños no podía ir a visitarlo. ¿La razón? Florinda Mesa se lo tenía prohibido, diciéndole: «No quiero que vayas a visitar a ese hombre que prefirió irse del programa antes que dejarse dirigir por mí». Nadie me ha hecho reír tanto como él. ¿Tú te reías? Yo me reí. Ahí en las grabaciones sí, te reías. Teníamos que repetir porque yo... Cuando Ramón Valdés falleció, Roberto Gómez no pudo asistir. Según dicen, fue porque Florinda Mesa se lo tenía prohibido. Solamente Angelines Fernández, la bruja del 71, asistió al funeral. 9 de agosto de 1988, hace 3 décadas, Carlos Villagrán estaba en Lima cumpliendo gira. Paradójicamente. Ahora bien, cuando Ramón Valdés, según cuentan, hablaba de Florinda Mesa con sus amistades, siempre decía: «No me gusta hablar de las viejas chancludas». Y es que, según dicen, para él, la historia de Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños fue lo peor que le pudo haber pasado a Roberto. Según Ramón, Florinda había llevado a la ruina el programa más exitoso de América Latina, todo por su orgullo y su vanidad. Bueno, es que ya sé que el palo no es tan delgadititito, pero... Las palabras que supuestamente dijo Ramón Valdés antes de su muerte sobre Florinda son tan fuertes y delicadas que su familia ha sido muy cuidadosa en sacarlas a la luz. Porque, dicen, son tan fuertes que dañarían para siempre la imagen de Florinda Mesa. Pero según lo que Ramón sabía, no lo quería decir, porque no quería lastimar a Roberto. Él sabía que, a pesar de todo, Roberto la amaba. Y solo por él, se guardaba todo. Pero ya en su cama de enfermedad, soltó muchas cosas que dejaron a quienes lo escucharon con la boca abierta. Decidido perdonarla.
ya no quiero echarle leña al fuego. Yo, la señora la perdono en nombre de... Una de las cosas que don Ramón alcanzó a decir fue que nunca se imaginó que Roberto Gómez se tomara en serio a Florinda. Él pensaba que Roberto solo quería una aventura, un rato. Nunca pensó Ramón que terminaría formalizando una relación con ella. Y esto lo decía porque, cuando Florinda llegó al programa, todos los hombres, según cuentan, le tiraban los perros. Muchos, incluso, empezaron a andar con ella. Según contó, hasta técnicos, camarógrafos, todos le echaban los perros. Y muchos de ellos, según se dice, tuvieron romances con ella. Por culpa de Florinda Mesa. Que también el profesor Girafales se divorció por Florinda Mesa. Según dicen, llegó el día en que, entre ellos, se apostaban quién sería el próximo en tener una relación con ella. Mientras todos contaban sus aventuras con Florinda, y Roberto escuchaba y sonreía, jamás imaginó Ramón que Roberto la tomaría en serio, después de que ya había andado con varios del programa. Le quiero decir desde hace mucho tiempo. Estoy enamorado. Según dijo Ramón, Kiko llegó a contar intimidades de él y Florinda Mesa entre el grupo de amigos. Todos sabían. Edgar Vivar, Rubén Aguirre, Horacio Gómez y, por supuesto, el mismo Roberto Gómez. Todos sabían lo que hacían con Florinda, porque entre ellos se contaban todo. Y por eso, decía Ramón Valdés que nunca se imaginaba que una relación entre Chespirito y Florinda Mesa, si es que existiera alguna, pudiera ser algo más que una aventura. No podía creer que Roberto fuera capaz de dejar a su esposa, por ella. Ya vamos a cumplir un año. ¿Qué hacen aquí? Según decía don Ramón, no puedo creer que, después de todo lo que sabíamos de ella, y de todos los del programa que anduvieron con ella, a Roberto le haya valido todo. Y no solo eso, sino que la haya elevado al puesto de su señora y jefa de sus compañeros. Y eso, dicho sea de paso, le caía como patada en la espinilla al elenco. No le tenían respeto. No solo porque, de todos, era la que menos sabía de actuación, sino por su proceder dentro del programa. Porque, según dijeron, hasta los técnicos habían pasado por ahí. Y tenía un novio donde la relación se volvió muy formal, muy formal. Y él vio que, pues que estaba en riesgo de que se le fuera la oportunidad. Y ahora, todos miraban al jefe de reojo. Como diciendo, si hubiera sabido que el jefe se iba a quedar con ella, no me la hubiera comido. Se sentía en el ambiente la incomodidad. Porque a la que muchos se habían comido, ahora resultaba que era la jefa. Y por eso, Florinda se volvió insoportable. Porque no la respetaban y ella quería ganarse el respeto a punta de insultos. Etapa de preproducción. A ver, ¿qué pasó con hacer? ¿Hacer qué? Si no tengo. Al principio, según dicen, nadie podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo que ahora andas en una relación con ella? Llegó a decirle Ramón a Chespirito. Pero si tú bien sabes que anduvo con Kiko, con Enrique, con los camarógrafos. Sobre todo, don Ramón le hablaba de Ismaelito, que, según les había contado, se la había echado al plato. Fue uno de los primeros que la conquistó. Porque cuando Ismaelito la conoció, Florinda nunca se imaginó que el jefe se fuera a fijar en ella. Así que aceptó empezar a salir con él. Pero después, sopas. Hubo un problema, porque resulta que Ismaelito era casado, y su mujer fue a armar escándalo al set de grabación. Óigame un momentito. ¡Cállese la boca! Y encima de todo. Entonces, según cuentan, Roberto Gómez Bolaños prohibió que en el set surgieran relaciones amorosas, para que no se distrajeran. Pero, al parecer, sus advertencias no fueron tomadas muy en serio. Porque los técnicos seguían invitando a salir a Florinda, y ella aceptando. Hasta que, después, empezó a andar detrás de Kiko. Y eso era lo que Ramón le recordaba una y otra vez. Y ahora tú vas a convertirla en tu señora y dejar a tu esposa por ella, Roberto, por favor, reacciona. Y, según dicen, Roberto, con la cabeza agachada, solo alcanzaba a decir: pues sí, Ramón, es una decisión que he tomado. Ya di mi palabra y no puedo hacer nada. Responsable de sus propios actos. Si yo soy el gobierno, bueno, pues yo aceptaba haber hecho algo
ni siquiera malo. Pero ya había demasiada inconformidad dentro del elenco. Y Florinda llegaba cada día con más ínfulas de grandeza. A los mismos técnicos que antes apostaban entre ellos para ver quién la sacaba a pasear, ahora ella les decía: no me hablen ni bromen conmigo, que no somos iguales. Después de que, según dicen, varios de ellos ya la conocían desde muy atrás. También Enrique Segoviano es un muy buen hombre, hecho como en mis tiempos, con principio. Total, que para Ramón, el asunto, hasta el día de su muerte, le parecía bastante increíble. Sobre todo porque no podía creer que Roberto, a quien él consideraba un hombre muy inteligente, hubiera sido capaz de tirar por la borda su familia y su programa por ir tras el amor de Florinda. Y se le veía frustrado al saber que no podía hacer nada. Pero, aún así, quedaba con la boca abierta al ver la situación. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Yo. Pues bien, amigos, hasta aquí les dejamos este video de tutoriales Gerberin, esperando que haya sido de su agrado. Y si el video les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido.